Buenas tardes, estimado doctor Osvaldo Bustillo. Mi nombre es Marco Mora y junto a mis compañeras Yesenia Bravo, Estefanía Mora, Giovanna Riofrío y Marta Ordóñez, tenemos el honor de presentarle nuestra exposición sobre la evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano. En ese sentido, me voy a enfocar en las dos primeras épocas, la precolombina y la época colonial. En la época precolombina, el territorio que hoy conocemos como Ecuador estaba habitado por diversas culturas indígenas, en donde la transmisión de conocimientos era fundamental para la supervivencia y el desarrollo de estas sociedades. Los conocimientos se impartían de manera oral y práctica y se centraban en aspectos como la agricultura, la astronomía, la medicina tradicional y las habilidades artesanales. Los chamanes tenían como papel central educadores, transmitiendo no solo conocimientos prácticos, sino también valores y costumbres ancestrales. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, comienza la época colonial, que trajo consigo un cambio radical en el sistema educativo. La educación pasó a ser controlada por la Iglesia Católica, cuyo objetivo principal era evangelizar a la población indígena. Se establecieron las primeras escuelas y colegios religiosos, que impartían educación básica, lectura, escritura y catecismo. Sin embargo, el acceso a esta educación solamente estaba dirigido a los hijos de los españoles y mestizos, mientras que la educación para los indígenas estaba orientada solo en religión y preparación de manualidades. Durante esta época, la educación estuvo marcada por la imposición de la cultura europea y la marginación de los conocimientos indígenas. Sin embargo, algunos grupos indígenas lograron preservar sus tradiciones educativas a través de la resistencia cultural. En resumen, tanto la época precolombina como la colonial fueron fundamentales en la configuración del sistema educativo en Ecuador. Muchas gracias. El tema que me toca a mí es la época de independencia. En los años 1830 y 1835 pasaron muchas cosas. Luego también, pues en el siglo XIX, en el año 1875, 1884, yo he enfocado justamente esos años porque pasaron cosas muy importantes. En 1830 el Ecuador ya se organiza como república independiente. Aquí ya se efectuaron las leyes de instrucción pública, la enseñanza primaria, de carácter oficial y obligatoria. Luego también pues tenemos en el 1835 se expide el primer decreto orgánico de educación pública. Luego también tenemos la organización reguladora. En este año la instrucción pública se da ya en los establecimientos fiscales, religiosos, ya hay escuela, hay a nivel primario, secundario y ya también comienzan a formarse las universidades. Luego pues ya entramos en sí en el siglo XIX, donde dice que en 1875 la Dirección General pasa a denominar el Consejo General de Instrucción Primaria. Ya como comienzan a haber leyes. Luego aquí ya los obispos ellos son los que mandan quiénes van a ser directores, quiénes van a ser rectores de las diferentes instrucciones, como ya sea primaria, secundaria, en ese entonces las universidades jesuitas, dirigidas por los jesuitas, las universidades técnicas, todo estaba doctrinado religiosamente. Ellos eran los que mandaban en esta época. Había 1207 en esos años ya escuelas primarias que funcionaban, con 45 establecimientos también que ya daban la secundaria. Y también, pues aquí ya se organizaba el Ministerio de Instrucción Pública, ya tenía organización, tenía lo administrativo, tenía ya la enseñanza, aquí ya se creaba para todos. La enseñanza estaba justamente dominada por lo religioso. La evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano en el siglo XX y en las reformas educativas. En el siglo XX fue un proceso de transformación profunda que buscó adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. A lo largo del siglo, el sistema educativo pasó de ser elitista y centrado en el conocimiento a ser más inclusivo y enfocado en el desarrollo integral del estudiante. Podemos decir que los logros más significativos es
la incorporación de la educación obligatoria, la expansión de la educación secundaria y superior y la creación de programas de educación especial. Hubieron muchas ideas adicionales que se pudieron incluir, tales como el desarrollo de la educación superior, la implementación de la educación técnica, el enfoque de la educación rural, la incorporación de la educación especial, la participación de la comunidad y la calidad de educación, equidad educativa. En las reformas educativas, la evolución histórica del sistema educativo ecuatoriano ha sido un proceso de transformación muy constante, con reformas y cambios de transformación que han buscado mejorar la calidad, la equidad y la relevancia de la educación. Desde la reforma liberal hasta la educación digital, cada etapa ha respondido a las necesidades y desafíos de su tiempo, incorporando nuevas ideas, enfoques y tecnologías. Aunque aún existen desafíos por superar, la evolución del sistema educativo ecuatoriano muestra un gran compromiso con la educación como herramienta de desarrollo y progreso para el país y sus ciudadanos. Continuando con la evolución histórica, en el siglo XXI se continúan realizando reformas en nuestro sistema educativo. En el año 2006 se promulga la nueva Ley de Educación Intercultural, que reconoce la diversidad cultural de nuestro país y se promueve una educación bilingüe. En el año 2008 se establece la educación general básica de 10 años. Para el año 2010 se propone un documento emitido por el Ministerio de Educación conocido como El Buen Vivir o Summa Causai, que incorpora 5 ejes temáticos: la interculturalidad, la formación de una ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el cuidado de la salud y los hábitos de recreación en los estudiantes y la educación sexual en los jóvenes. En el año 2011 se implementan reformas curriculares para la mejora de la calidad de la educación y se fomenta la capacitación o formación docente. En el año 2016 se establece el Plan Decenal 2016-2025. Su finalidad fue mejorar la calidad educativa y logrando una mayor equidad y garantizando el acceso y la permanencia de los y las estudiantes en el sistema educativo, transformando la escuela en una comunidad de aprendizaje que fortalece la identidad de los estudiantes y su desarrollo integral de capacidades y su compromiso social. El sistema educativo ecuatoriano aún enfrenta grandes desafíos, por lo cual los maestros de este siglo necesitan la capacitación continua a la par de los cambios de nuestro mundo en desarrollo. Debemos ser inclusivos, apuntando a la igualdad, fomentando la creatividad, involucrando a los alumnos en la comunidad, usando la tecnología para mejorar su aprendizaje. También debemos tener conocimientos socioemocionales, entre otras habilidades, para ser un guía y facilitador en la construcción del aprendizaje de nuestros alumnos. Uno de los retos para la educación del siglo XXI es enseñar a los niños y a los jóvenes a adaptarse a los cambios a través del desarrollo de sus habilidades. Los cambios tecnológicos y su incidencia en la educación básica. La televisión y la radio, cuyas herramientas educativas permitían difundir programas y contenidos didácticos, no eran muy interactivos en este tiempo. Los medios impresos y materiales educativos, tales como libros de texto y materiales impresos, comenzaron a quedarse a un lado, ya que el nuevo inicio de la computación, donde las primeras computadoras en el aula de clase permitían la nueva era de la información, permitiendo al docente mejorar sus enseñanzas y habilidades básicas para mejorar la educación del estudiante. El uso del procesador de texto como la hoja del cálculo permitían y facilitaban mucho la información, impactando en ellos en el ámbito educativo. A finales del siglo XX, el uso de la multimedia, tales como CD, software educativo, flash memory, permitían compartir la información, permitiéndole acceder a información. Tanto los estudiantes como docentes comenzaron a extenderse en este tipo de líneas, convirtiéndolo en una habilidad crucial. Luego, damos cuenta que las aulas virtuales y el correo electrónico ya comienzan a emerger en este tiempo, permitiendo facilitar la interacción entre los estudiantes y los profesores desde cualquier lugar donde se encontraran. Aparece en el uso de plataformas de aprendizaje en donde las líneas y los foros educativos permitieron a los docentes y estudiantes colaborar y discutir temas fuera del entorno, permitiendo así el uso de nuevos software educativos que permitían realizar simulaciones y ejercicios avanzados.
Tras la pandemia COVID-2019, los docentes y estudiantes tuvieron que adaptarse a muchos cambios y salir de su zona de confort. Las nuevas herramientas digitales como Zoom, Microsoft Teams, Classroom permitieron estandarizar la enseñanza y mejorar el aprendizaje a distancia. Los desafíos de acceso, tecnología y conectividad se extendieron en este tiempo. El aprendizaje híbrido comenzó a hacer su influencia, permitiendo una combinación de la enseñanza presencial y en línea. A futuro, los avances en inteligencia artificial se consideran que van a ser muy personalizadas y adaptativas de acuerdo a las necesidades individuales que presenten los estudiantes, claro, y los docentes. Las asistencias virtuales y tutorías van a comenzar a fluir de una mejor manera y más eficiente dentro de estas plataformas educativas, que solo permitirán automatizar mejor la administración de la información. Para el futuro se prevé que los currículos futuros tengan mucho énfasis en desarrollar competencias digitales y habilidades de pensamiento crítico, con el fin de preparar a estudiantes para un mundo cada vez más digitalizado. Muchísimas gracias.